La idea es resolver algunos problemas y con los problemas que por ahí tengo propuestos, la idea es abarcar todos los contenidos de este tema de álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, este, más o menos la dinámica, ¿verdad? Es parecida, ya yo les he impartido algunos talleres, entonces vamos a trabajar, digamos, en una dinámica muy parecida. Yo les voy a presentar el problema, les voy a dar un tiempo para que ustedes lo analicen, para que lo traten de resolver y ya luego lo resolvemos. La idea es empezar, digamos, con un problema tal vez no tan complicado, que nos permita, digamos, recordar algunas cosas básicas que tienen que ver con los sistemas de ecuaciones. Y ya después sí empezamos a hacer problemas un poco más complicados, ¿de acuerdo? Recuerden que para esta etapa final, ustedes, los problemas son todos de desarrollo y, bueno, van a tener, ¿verdad?, 2 días para la prueba. Entonces, como les digo, esa es la manera en que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, vamos iniciando, ¿verdad? Del tema de álgebra no hay contenidos nuevos, ¿verdad? Con respecto a la segunda eliminatoria. Básicamente es dominar cuestiones de fórmulas notables, todas las cuestiones, digamos, que tienen que ver con factorización, la resolución de sistemas de ecuaciones, la resolución de ecuaciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar un poco sobre eso y algunas cosas importantes de función lineal y función cuadrática. Entonces, como les digo, la idea es que con los problemas que están propuestos podamos abarcar prácticamente todos los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a presentar el problema, ahí lo tienen, este sería el primer problema que vamos a resolver y les voy a dar un momento para que ustedes lo empiecen a analizar y después discutimos un poco ya el procedimiento y ese tipo de cosas, ¿ok? Bien, la idea del primer problema, ¿verdad? Es repasar un poco algunas cuestiones básicas de los sistemas de ecuaciones lineales. En este problema, nuestras incógnitas son X y A y B son parámetros. Nos están preguntando que encontremos los valores del parámetro M, de modo que este sistema tenga una solución de números enteros, X, Y, para cualesquiera sean los valores de A y B. Tal vez un comentario, digamos, importante, porque obviamente el taller ya lo vamos a enfocar únicamente en resolución de problemas, es que en la parte de los sistemas de ecuaciones, pues de ustedes deberán conocer o deberán también repasar cosas que tengan que ver con solución única, con que no tenga solución, por ejemplo, ese tipo de conceptos que tienen que ver con el conjunto solución de un sistema. Tal vez no es tanto el caso de este problema, porque a nosotros nos están pidiendo que encontremos el valor de M o los valores de M para que la solución del sistema corresponda a números enteros. Entonces, para poder resolver el problema, para poder resolver el sistema, como es un sistema lineal, cuyas incógnitas son A y B, podríamos tratar de resolverlo por el método de reducción, ¿verdad? O el método de suma y resta. En este caso, yo lo que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por 5 y multiplicar la segunda ecuación por -2. De modo que mi objetivo es que al hacer eso, se puedan cancelar las y. ¿Ok?
Ok, entonces toda la primera ecuación se va a multiplicar por 5. Acá está. Y toda la segunda ecuación se va a multiplicar por menos 2. El hacer este procedimiento nos permite entonces que a la hora de sumar estas dos ecuaciones, las y se puedan cancelar. Y entonces nos va a quedar 5mx menos 14x es igual a 5a menos 2b. Vean que estamos usando el procedimiento o uno de los métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Por supuesto que cuando yo dije que las incógnitas son x y y, es porque cuando uno resuelve el sistema, eso es lo que anda buscando. Despejar x y despejar y. Si lo hacemos, obtenemos este resultado para la x. Se dieron cuenta también que yo decidí, en este caso, cancelar las y porque tenían valores numéricos. Entonces era bastante fácil nada más invertir ahí los números y poner un negativo para que se cancelaran. ¿De acuerdo? Y con base en esa última expresión que nos está quedando, ya nosotros podríamos empezar a discutir qué es lo que tiene que pasar para que tengamos una solución entera. Porque al fin de cuentas eso es lo que nos importa en el problema. Nosotros tenemos la x despejada, pero está en términos de m. Y lo que nosotros queremos es ver cuánto tiene que valer la m para que la solución sea entera, para que x sea un número entero. Pero analizando esto, ¿cuál es la única manera para que esa fracción me dé un número entero? ¿Qué dirían ustedes? En ese despeje, ¿cuál es la única posibilidad para que esa fracción me dé un número entero? ¿Qué condición se tiene que cumplir? ¿Qué piensan? ¿No les dé pena? Eliminar el denominador de la fracción. En ese caso, creo que te entiendo la idea, pero ¿cómo la traduces ahora sí matemáticamente? ¿Qué significa eso? Tal vez no es tanto, digamos, eliminar, ¿verdad? Sino que la única manera para que esa fracción me dé un número entero es que el denominador, ok, Alejandro. Bueno, que el denominador no puede dar cero, porque está dividiéndose. Ajá, ok, eso viene, digamos, a representar una restricción. Sí, correcto, el denominador no puede dar cero. Lo que pasa es que eso no te da una garantía de que la fracción vaya a darte un número entero, me explico. Vos podrías sustituir la a por algún valor, podrías sustituir la b por otro valor y asignarle también un valor a m. Y a la hora de resolver esta expresión, puede que no te quede como resultado un número entero, aunque el denominador sea diferente de cero. Me explico. Ajá.
Decime. Entonces el denominador tiene que ser 1 para que ya sea A y B, cualquier número, siempre va a ser entero. Exactamente. Prácticamente es la única opción, digamos, que tenemos ahí. No queda de otra que el denominador sea igual a 1. Exacto. Porque no importa cuánto valgan A y B, si yo fuerzo a que el denominador sea 1, estoy garantizándome que el resultado me va a dar un número entero. Y entonces de aquí despejamos y obtenemos que la m vale 3. Ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, la idea no era como establecer alguna condición para que el sistema tuviera solución única. No, sino más bien la idea era establecer una condición para que la solución fuera un número entero. Entonces, que ustedes se dieran cuenta que cuando uno aplicaba el procedimiento para resolver el sistema, cuando llegamos a este punto donde tenemos la X despejada, ahí analizamos. Efectivamente, si nosotros, por ejemplo, queremos que el sistema tenga solución, el denominador tiene que ser diferente de 0. Lo que pasa es que ahí estaríamos hablando de otro concepto, porque aquí lo que queríamos era solución entera. Y efectivamente, la única posibilidad es que el denominador sea 1. No sé si tienen alguna pregunta. Vean que por ahí también, a pesar de que el problema no tiene mucho que ver con eso, sí les hago el comentario de que, pues obviamente tienen que repasar algunas cosas que tienen que ver con el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. En todo caso, no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros con la solución del problema? Perfectísimo. Entonces, les voy a presentar ahora sí que les voy a presentar el segundo problema. Ok. Vean la pregunta que se pone en el chat de que si no puede suceder también que el numerador sea igual al denominador. Lo que pasa es que ve lo que dice la instrucción. Nosotros queremos encontrar los valores de m para que independientemente los valores que tome A y B, nosotros podamos garantizar una solución entera. ¿Ya? Si están viendo la pregunta, digamos que se puso en el chat, que es válida, ahí lo que estaríamos encontrando es el valor de m, pero en términos de A y B. Entonces habría una dependencia. Y el problema lo que nos dice es, encuentre los valores de m independientemente de cuánto valgan A y B. Y por eso fue que atacamos el problema de esta forma. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar, o vamos a ponernos un poquito más fuertes con los problemas. La idea de este segundo problema es repasar cuestiones que tienen que ver con fórmulas notables, que tienen que ver con factorización. Así que igual les voy a dar un chance porque yo el problema lo voy a resolver de una cierta forma, pero al rato otra persona lo resuelve diferente, válido, y llega a la misma solución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero repasar en este problema es principalmente cuestiones de factorización. Muy bien. Como les estaba diciendo, la intención del problema es analizar algunas cuestiones que tienen que ver con factorización. Yo lo voy a resolver de cierta manera, ¿de acuerdo? Si alguien lo logró resolver,
y obtiene la misma solución, pero lo resolvió de manera diferente, entonces sí sería bueno que haga tal vez algún comentario para discutir también esa solución. Vean, nos están dando una igualdad. Toda la expresión de la derecha es igual a 0. Nosotros queremos encontrar el valor de 2y² más xy. Si ustedes observan la expresión de la derecha en la igualdad, esto. Si yo, por ejemplo, visualizo el x más y como si fuera una sola expresión, como si fuera una letra, vean que por aquí aparece al cuadrado y por aquí aparece de manera lineal. Algo así como si tuviéramos un y², voy a poner otra letra, como si tuviéramos un w² menos 10w. Hagan de cuentas de que ese x más y yo lo puedo cambiar por una sola letra. w² menos 10w. Si yo tuviera, por ejemplo, un 25, esto se me va a convertir en una fórmula notable. ¿Sí? Tal vez aquí voy a hacer una corrección porque me enredé, pero no hay problema, es lo mismo. Aquí está, eran esos dos términos. Ok, estamos bien. Este término está al cuadrado en el primero ahí y aquí está lineal. Si yo hiciera de cuentas, por ejemplo, que ese x más y fuera una sola letra, es como si yo tuviera un z² menos 4z. Si yo tuviera aquí un más 4, si da la casualidad de que yo tuviera un más 4, en realidad esto representaría una fórmula notable. Y vean qué casualidad. La suma de estos dos números que yo necesito para lograr generar una fórmula notable da 29. Que es el número que está ahí. Esto entonces lo que me indica es que yo voy a agrupar convenientemente algunas cosas y voy a reescribir ese 29 como 25 más 4. ¿Para qué? Para tener generadas fórmulas notables. Esa es una forma, digamos, de atacar el problema. Podría ser que también funcione resolver las fórmulas notables. No sé si lo intentaron de esa forma. Vamos a ver si se obtiene algo parecido. Pero vean lo que voy a hacer. 0 es igual. Entonces yo aquí agrupo x más y² menos 4 por x más y le pongo aquí un más 4. Estoy formando una fórmula notable desarrollada. Un trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo hago con el otro, con los otros tres términos. X más 3y² menos 10 por x más 3y más 25. Simplemente se reescribió convenientemente el 29. Entonces, esto nos representa una fórmula notable desarrollada. Y esto también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a factorizar. 0 es igual a x más y más 2, todo al cuadrado,
Digamos que estoy visualizando esta expresión como una sola letra. Y la otra expresión es x más 3y menos 5 todo a la 2. ¿De acuerdo? Visualizando esto como un solo término. Ahí están. Ya están factorizadas. Los paréntesis que puse en morado en realidad están sobrando. Simplemente los puse para que se pueda visualizar un poco mejor que yo los estoy tomando como si fuera una sola variable. Y entonces estamos llegando a eso. Ahora sí, ¿qué pasa? Ya con esa información, digamos, con esa línea que está ahí, ¿qué se puede concluir? Analicen bien esa última expresión a la que hemos llegado. ¿Qué conclusión, digamos, podrían sacar ustedes? Vean que ya logramos generar fórmulas notables. Esos dos paréntesis grandes están elevados a la 2. Se están sumando y lo tenemos igualado a 0. Eso tiene que decirnos algo. Ambos paréntesis al cuadrado. Ok, eso tiene que significar algo. Los dos están sumando y lo tenemos igualado a 0. Eso tiene que darnos alguna información. Si lo vieras desde el punto de vista de resolver una ecuación, sí. Precisamente entonces, por ahí va lo que tenemos que concluir. Agarrémonos de lo que estabas poniendo en el chat. Exacto, o sea, si vos tuvieras, digamos, si vos hicieras un despeje, efectivamente esa expresión que se obtiene no tiene sentido en los reales. Absolutamente. Pero entonces, ¿qué te dice eso? Sí, la conclusión es correcta. Pero ¿y entonces? No, no es un número complejo. ¿Qué nos puede decir del hecho de que, bueno, ya vos concluiste que no tiene sentido en los reales, pero sí hay una posibilidad, la única precisamente? Ambos paréntesis están al cuadrado. Significa que cada paréntesis representa algo positivo. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Que ambos son 0. Ok, entonces voy a terminar, digamos, la idea porque es precisamente eso. Ambos paréntesis están al cuadrado, o sea, ambos son positivos y se están sumando. La suma de dos cosas positivas da, bueno, la suma de dos cosas mayores o iguales que 0 también va a dar mayor o igual que 0. Pero yo lo tengo igualado a 0. Así que solamente hay una posibilidad. La única manera para que esta igualdad se cumpla es que lo que esté dentro de cada paréntesis sea 0. Es la única posibilidad. Porque en cualquier otra pasa lo que pusieron en el chat. ¿Quién lo puso? Daniel, ¿verdad? Que se obtiene una expresión que en los reales no tiene sentido. ¿Ven? Pero sí, hay una opción para que esto se cumpla. Que cada paréntesis sea 0, nada más. Entonces, de aquí concluimos que x más y menos 2 tiene que ser igual a 0
y que x más 3y menos 5 tiene que ser igual a 0. Es la única posibilidad para que dos cosas elevadas al cuadrado que se estén sumando den 0. Que ambos sean 0. ¿Y a qué nos está llevando esto? Nos está llevando a resolver un sistema. Lo que pasa es que este sí es numérico. Vean que nos está llevando a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, bien lo podríamos resolver por el método de reducción, por el método de sustitución o por el método de igualación. Tiene sus detalles, ¿verdad? El ejercicio ya lo vamos a terminar, pero primero el observar bien la expresión que teníamos al lado derecho y más o menos visualizar que yo podía formar por ahí fórmulas notables. Después las factorizamos, que es lo que concluimos en esta línea, y a continuación viene el análisis. Una suma de dos cosas al cuadrado que me está dando 0. La única posibilidad que ambas cosas sean 0. Si una de esas cosas es diferente de 0, ya la suma me va a dar un número positivo. ¿Ven? Resolvamos este sistema. Yo creo que está bastante directo el sistema porque vean que aparece una X en cada ecuación. Entonces yo las puedo restar. Y menos 3y es igual a 2 menos 5. Si yo resto las dos ecuaciones, se me van a cancelar las X. Menos 2y es igual a menos 3. Y de aquí concluyo que la y vale 3 medios. Ya tenemos un valor para y. Ven, estamos repasando entonces ahora cómo resolver un sistema de ecuaciones. Entonces el ejercicio tiene pues de 3 componentes por ahí importantes, ¿verdad? Que había que observar. ¿Cómo encuentro el valor de x tomando alguna de las dos ecuaciones, sustituyendo la y por 3 medios y despejando la x? La x vale 1 medio. Ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Y ahora, como yo sé cuánto vale x y y, puedo calcular el valor numérico de la expresión que me están preguntando. A mí me están preguntando cuánto da esto. Pero ya yo sé cuánto vale x y ya yo sé cuánto vale y. Ahí estamos. Lo voy a resolver rápido. (21/4). Ese es el valor numérico. Repasamos factorización después de haber hecho un truco, digamos. Después hicimos un análisis, ¿verdad? Para poder concluir que lo que estaba dentro de cada paréntesis obligatoriamente tenía que ser 0. Y después resolvimos el sistema de ecuaciones. ¿Ven? Y calculamos el valor numérico. ¿Alguna pregunta en la solución? Muy bien. Y ya voy a pasar al siguiente problema. Si quieren, yo creo que ahí se ve completo, ¿verdad? Por aquello de que
Es que alguien se acaba de conectar para que por lo menos le pueda tomar un pantallazo a la solución. Bien. Pasemos al siguiente problema, a ver cómo nos va. Un problema de análisis, ¿de acuerdo? Este problema número 3 es un problema que tiene que ver con polinomios. Es un problema que tiene que ver con la relación que hay entre los ceros de un polinomio y sus respectivos factores. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a repasar en este ejemplo número 3. Tiene que ver, digamos, con factorización, pero específicamente más con la parte de los ceros de un polinomio y sus respectivos factores. Recuerden que cuando uno factoriza un polinomio, lo está expresando como un producto de factores. Entonces, igual, les voy a dar un chance y ya lo vamos vamos a discutir la solución. La idea entonces es repasar en este ejercicio, digamos, los conceptos de cero de un polinomio y el concepto de factor de un polinomio. El enunciado básicamente lo que nos dice es que tenemos un polinomio p de x con coeficientes enteros. Nada más para que lo recuerden, los coeficientes son los números que acompañan a las variables. Y para cierto número entero a se verifica, digamos que ahí podemos decir que hay tres igualdades. P de A es igual a 1, P evaluado en A más 1 también es igual a 1, y P evaluado en A más 2 es igual a 1. La pregunta es si existe algún número entero K, de modo que al evaluar la K en el polinomio, el resultado nos da 8. En primer lugar, esta información que está puesta aquí nos está diciendo que los números A más 1 y A más 2 no son ceros del polinomio P de X. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de evaluarlos en el polinomio, el resultado nos está dando 1. Y recuerden que para que un número sea el cero de un polinomio, a la hora de sustituir la X por ese número, nos tiene que dar 0. Entonces, esa es la primera conclusión que podemos sacar de la información que se nos está brindando. Los números A más 1 y A más 2 no son ceros del polinomio. Más bien, digamos, si lo relacionamos con cuestiones de teoría de números, ese 1 representa el residuo, ¿verdad? Es un resto. El asunto entonces es este. Voy a crearme un nuevo polinomio a partir del que ya está, por supuesto, de modo que los números A más 1 y A más 2 sí sean ceros de ese polinomio. Entonces, tal vez aquí voy a lanzar la pregunta. O sea, repito, voy a construirme un nuevo polinomio a partir del que ya está, a partir de P, de modo que A más 1 y A más 2 sí sean ceros del polinomio. A ese polinomio que me voy a construir le voy a llamar Q. La pregunta es, ¿tienen alguna idea de qué forma debe tener ese polinomio Q?
para que cuando yo sustituya la X por la A, por A más 1 y por A más 2, el resultado me dé 0. Alejandro. Creo que es P evaluado en X entre X menos A. Ok, vamos a ver. P evaluado en X entre X menos A. Así. Si fuera así, ahí tendríamos un problema porque cuando yo sustituyo la A, se me indefine. Entonces hay que hacerle alguna corrección. Obviamente sí tiene que aparecer P de X, pero ve que ya te encontraste con una primera dificultad. No puede ser ese, porque cuando yo sustituya la X por la A, se me va a indefinir. Pero voy a dejar ahí el P de X. No sé si... Ajá, ok, muy bien. Por ahí ya me lo dijeron, lo hubieras puesto en público. Muy bien. Correcto. P de X menos 1, excelente. Y digamos que no es como tan sacado de la manga, porque la información que está puesta aquí, lo que me está diciendo es, por ejemplo, P evaluado en A vale 1. Ah, esto quiere decir que P evaluado en A menos 1 es igual a 0. La otra expresión es lo mismo. Entonces quiere decir que esto es igual a 0. Y lo mismo con el A más 2. ¿Ven? Entonces uno dice, ah, mira, sí, tiene una estructura parecida. Entonces voy a definirlo ya con variable X como P de X menos 1. Muy bien. Entonces ven, no era como tan sacado ahí de la manga. Y ahora verifiquemos que cuando yo sustituyo la X por A más 1 y por A más 2, el resultado me da 0. Entonces vamos a ponerlo bien. Note que si yo sustituyo la X por A, me da P de A menos 1. Ah, pero eso me da 0 por esta información. ¿Qué pasa si yo sustituyo la X por A más 1? Va a pasar exactamente lo mismo. Me va a dar 0. Y si yo sustituyo la X por A más 2, me va a pasar exactamente lo mismo. Y eso me da 0. En el polinomio Q que yo construí, me estoy percatando que cuando sustituyo la X por A más 1 y por A más 2, el resultado me da 0. Eso quiere decir que los números A más 1 y A más 2 son ceros del polinomio Q. Son ceros del polinomio Q. Ahí está. Ahí está nuestra primera conclusión. Estamos repasando ahí el concepto de cero de un polinomio. El cero de un polinomio es aquel número que cuando yo lo cambio o lo sustituyo en la X del polinomio, el resultado me da 0. Ahí está nuestro primer concepto. ¿Verdad? Claro, el ejercicio tuvo un trucazo aquí al inicio. ¿Ven? Ahora sí, viene el otro concepto que quiero repasar en el problema. ¿Qué significa ahora que esos números sean ceros del polinomio? No desde el punto de vista de la definición que acabo de decir, sino desde el punto de vista de los factores del polinomio.
¿Me pueden decir, sabiendo que esos tres números son los ceros del polinomio, me pueden decir quiénes son los factores? Lo pueden decir, me lo pueden escribir al chat, no hay ningún problema, como quieran. Si ya yo sé que esos tres números son los ceros del polinomio, me pueden decir quiénes son los factores. Vamos a ver si alguien lo pone o dice algo. Ok, parece que no. Entonces, bueno, vamos a escribir quiénes son los factores. Bien. No sé si funciona, pero tal vez escribiéndolo con el teorema del factor, como... Ok, genial. Ujú. Sí, sí, dime. Eh, bueno, habría que definir el coeficiente principal porque creo que no decía nada sobre eso. Pero no. Ajá, pero no importa porque no te estoy pidiendo el polinomio. Nada más te estoy pidiendo que me digas qué forma tienen los factores. Ok, entonces sería, por ejemplo, x menos a es uno de los factores, el otro sería x menos a más 1 y el otro sería x menos a más 2. Ok, genial. Listo, gracias. Entonces, efectivamente, tiene que ver completamente con el teorema del factor. El teorema del factor es el teorema que nos relaciona los ceros de un polinomio con sus respectivos factores. Si ya yo sé quiénes son los ceros de un polinomio o cuáles son algunos de sus ceros, yo podría decir cuáles son algunos de sus factores. Y como dijo ella, estamos usando el teorema del factor. X menos A es un factor. X menos A más 1, eso sí, hay que ponerlo entre paréntesis. Y X menos A más 2 son factores del polinomio que creamos. Genial. Muy bien. Ahí está nuestro segundo punto importante del problema. Ya repasamos, ¿ok? ¿Qué significa cero de un polinomio? Y ahorita estamos haciendo lo del teorema del factor. Muy bien. Ya sabiendo que esos tres factores son factores del polinomio Q, viene tal vez nuestro tercer punto importante del problema. Si yo ya conozco algunos factores, porque no sé si esos son todos, si yo ya conozco algunos factores del polinomio Q, ¿cómo puedo escribir el polinomio Q? En términos de sus factores. Recuerden que cuando, por ejemplo, cuando uno factoriza, lo que uno hace es descomponer un polinomio y es escribirlo como una multiplicación de sus factores. Nosotros acabamos de determinar tres de los factores del polinomio Q. ¿Qué significa eso? Que si yo a esos tres factores los multiplico entre sí, voy a ir formando el polinomio. Si yo multiplico entre sí los factores, ven que aquí hice cambio de signo de una vez. Si yo multiplico entre sí los factores de un polinomio, yo formo el polinomio. El problema aquí está en que esos no necesariamente son todos los factores del polinomio. ¿De acuerdo? Entonces no está del todo correcto escribir el polinomio Q de esa manera.
Como yo no sé si esos son todos los factores, entonces aquí simplemente voy a multiplicar los factores por un polinomio c de x, que obviamente no conocemos. ¿Ya? ¿Qué era lo que quería, digamos, en esa línea? Que si yo conozco todos los factores de un polinomio y yo los multiplico entre sí, yo formo el polinomio. Lo que pasa es que aquí, repito, yo no estoy seguro si esos son todos los factores. Pueden haber más. Y como yo no sé qué forma tienen, simplemente multiplico por un polinomio cualquiera a los factores. ¿Ya? El punto es que aquí no hay sumas. Porque si son factores, son ceros del polinomio los números. Entonces el residuo tiene que dar 0. ¿Ven? Pues el punto es que no hay sumas. Ahí está el tercer punto, digamos, importante del problema. Y ahora vamos a responder la pregunta porque ya tenemos el esquema montado. ¿Existirá un entero que satisfaga esta condición? Vamos a ver. Si P de K fuera 8, vamos a suponer que sí existe. ¿Okay? Si existiera algún entero que al cambiarlo en la X del polinomio P hace que el resultado sea 8, ¿qué significa eso para el polinomio Q? ¿Qué pasa si yo agarro la X del polinomio Q y la sustituyo por K? ¿Cuánto me tiene que dar el resultado? Vamos a suponer que sí existe. Okay, vamos a responder afirmativamente la pregunta. ¿Existe un entero? Voy a suponer que sí. ¿Qué significa para el polinomio Q? ¿Cuánto da Q de K? Creo que sería P de K menos 1, que es 7. Correcto. Q de K vale 7. Porque efectivamente se mete aquí. Me quedaría P evaluado en K menos 1. Pero yo estoy suponiendo que P evaluado en K vale 8. Y así, si Q de K vale 7 y ya yo tengo aquí medio montado el polinomio Q de X, voy a sustituirlo. A ver, 7 es igual a K menos A por K menos A menos 1 por K menos A menos 2. ¿Se dieron cuenta qué estoy haciendo? Estoy tomando este polinomio que fue el que creamos a partir de los factores y estoy sustituyendo la X por K. Y por supuesto estoy usando el hecho de que Q evaluado en K me da 7. Y eso me tiene que dar ahora una luz. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo el 7 como una multiplicación de factores. Lo que pasa es que los factores, vamos a ver, este factor y este otro son números consecutivos, son factores seguidos. Y resulta ser que el 7 no se puede expresar como la multiplicación de 3 factores seguidos, independientemente quién sea este. ¿Ya?
El 7 no se puede expresar como la multiplicación de 3 factores consecutivos. Por lo tanto, no existe el valor de K que satisfaga esa condición. El problema al final tiene un poquito de teoría de números, pero es algo muy simple. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner esa condición al final. Y me están preguntando en el chat que si puedo mandar que si puedo mandar este PDF con los problemas resueltos. Sí, claro. Pero 7 no se puede o no tiene 3 factores consecutivos. 7 simplemente es 1 por 7. ¿Ven? Por lo tanto, la pregunta: no existe valor de K tal que P evaluado en K me dé 8. Y ahí tienen la solución completa. Elementos, digamos, importantes del problema: concepto de cero de un polinomio, teorema del factor y también el concepto de factor de un polinomio. Cuando yo conozco factores de un polinomio, yo puedo ir formando el polinomio multiplicando entre sí los factores. ¿De acuerdo? Entonces no sé si tienen alguna pregunta con el problema. Muy bien. Chicos, si quieren, porque si no, no nos va a dar chance y quisiera tratar de abarcar la mayoría de temas con los ejercicios que están propuestos. Entonces vamos a ir resolviendo los 3 problemas que quedan pendientes para ver si nos da chance. Vean que ya hemos repasado cosas de factorización, ya hemos repasado cosas de polinomios, hemos repasado cosas de sistemas de ecuaciones. Y con este problema 4, vamos a repasar cosas que tienen que ver con ecuaciones cuadráticas y con resolución de inecuaciones no lineales. Entonces este problema tiene esas 2 componentes. ¿Ven? Por eso entonces lo vamos a analizar de una vez para que nos vaya dando chance. Bueno, el problema 4 dice lo siguiente: determine los valores que debe tomar A para que esa ecuación cuadrática tenga soluciones reales para cualquiera que sea el valor del parámetro M. Nos están presentando una ecuación cuadrática, la incógnita es X, nos están diciendo que M es un parámetro y tenemos que encontrar los valores de A. Entonces vamos aplicando, digamos, las cuestiones teóricas en este problema que tienen que ver con ecuaciones cuadráticas. Y lo primero que vamos a hacer es precisamente aplicar esta información. ¿Qué significa que una ecuación cuadrática tenga soluciones reales? ¿Ok? Significa, vamos a ver, significa que puede tener 2 soluciones reales distintas o puede tener una única solución. Eso significa, si tuviera 2 soluciones reales diferentes, el discriminante tiene que ser mayor estricto que 0. Y si tuviera una única solución, el discriminante tiene que ser igual a 0. Esta indicación que acabo de marcar significa que puede tener 2 o puede tener 1. Entonces yo tengo que involucrar a las 2 condiciones.
¿Qué significa eso para el discriminante? Que tiene que ser mayor o igual que 0. Para que una ecuación cuadrática tenga soluciones reales, que repito, puede ser solo una o pueden ser dos, el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí nada más es, bueno, lo primero que estamos aplicando es ese concepto. En una ecuación cuadrática, el discriminante es quien me dice cuántas soluciones reales tiene la cuadrática. Si tiene 2, mayor estricto que 0. Si tiene una, el discriminante tiene que ser igual a 0. Y si la cuadrática no tiene soluciones reales, el discriminante tiene que ser negativo. ¿Por qué razón estoy poniéndolo con el igual, mayor o igual que 0? Porque cuando la indicación dice que tenga soluciones reales, es porque puede ser que tenga 2 o tenga solamente 1. Y ustedes recordarán que el discriminante se calcula con esta fórmula y que en nuestro problema los vamos a identificar primero. La a vale 1, que es el coeficiente del x cuadrado. La b es el coeficiente de la x. Y la c es el número que está solo, que es todo esto. Ahí están identificados los valores de a, b y c. Recuerden que dijimos en la ecuación cuadrática, nuestra única incógnita es la x. Calculamos entonces el discriminante. B a la 2, como lo voy a elevar al cuadrado, el menos no lo tomo en cuenta. Menos 4 por a por c. Esa discriminante que acabamos de poner ahí tiene que ser mayor o igual que 0. Ustedes me van diciendo cómo vamos, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta me dicen. Entonces a continuación voy a resolver esta fórmula notable. Voy a aplicar distributividad en el otro paréntesis. Y vamos obteniendo esta expresión. Chicos, hasta el momento, nuestro único concepto que estamos aplicando es el del discriminante. El discriminante, y con esto respondo a la pregunta que me están haciendo en el chat, que es el símbolo del triángulo, que en realidad es delta, ¿verdad? Es una letra griega. El discriminante es quien me dice cómo se comportan las soluciones de una cuadrática. ¿De acuerdo? El discriminante, que lo denotamos con el triángulo, con la letra delta. Ok. Al decirme que la ecuación debe tener soluciones reales, ese discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aplicando la fórmula del discriminante, b al cuadrado menos 4 por a por c, y lo estamos obligando a que sea mayor o igual que 0. Y estamos obteniendo esta expresión. M cuadrado más 10a menos 20m más a cuadrado más 16. Y aquí vamos a poner, digamos, en práctica otro concepto.
No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por favor, analicen esa simplificación que hice al final y también hice un agrupamiento conveniente en el sentido de que yo agarré este término con este término y saqué una m a factor común. Aquí simplifiqué, ¿verdad? Este con este se simplifican. Por eso me dio solo m a la 2. Y simplemente estos dos que quedaron por ahí sueltos los agrupo al final. Ok. Ahora vamos a analizar la última desigualdad que está ahí. Vamos a ir construyendo lo siguiente. Si yo, por ejemplo, lo analizo desde el punto de vista de una función, ¿alguien me puede decir qué tipo de función es esa? Vean bien la expresión. O la expresión, digamos, ¿qué tipo de expresión representa lo que está en el lado izquierdo? ¿Es una expresión de qué tipo? Digamos que está en variable m. La variable es m y la a la tomo como una constante. ¿Qué tipo de expresión es esto? Cuadrática, correcto. Muy bien. Porque la m está al cuadrado. Eso quiere decir que si yo lo veo desde el punto de vista de una función, que es parte de los temas de álgebra, es una función cuadrática. Y vean la desigualdad que estoy generando. Mayor o igual que 0. Aquí hay que hacer, digamos, un análisis que hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió el DSMA? El DSMA salió porque yo estaba resolviendo esta fórmula notable. El primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. De ahí salió el DSMA. Bien, les estaba diciendo. Bueno, por ahí ya la compañera dijo, es una expresión cuadrática. Si yo lo veo como una función, es una función cuadrática. Y esto significa que es una función cuadrática mayor o igual que 0. O sea, es positiva o vale 0. Por ejemplo, si yo la graficara, sería algo así. Digamos, es una función cuadrática que está completamente por encima del eje X. Les recuerdo que las funciones cuadráticas son funciones que pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. ¿De acuerdo? Si yo estoy concluyendo esta desigualdad, es porque la expresión cuadrática es positiva o vale 0. Si yo lo veo como una función y la grafico, significa que la función está completamente por encima del eje X. Podría tocar en un punto al eje X por esta desigualdad. El igual por el igual. ¿Ven?
¿Cuál es el punto? Que la función a lo sumo va a tocar en un punto al eje X. A lo sumo. ¿De acuerdo? Pero puede ser que no lo toque y que la función esté completamente por encima del eje X. No toca el eje X. ¿Ok? Puede ser que lo toque una vez nada más o puede ser que no lo toque. Si no lo toca, es porque la expresión cuadrática no tiene soluciones reales. No hay intersección con el eje X. No tiene ceros. ¿Ven? Es un polinomio que no tiene ceros. ¿De acuerdo? O sea, la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Si fuera este caso. ¿Qué significa eso? Que el discriminante tiene que dar negativo. Y si lo tocara una vez, es porque el discriminante me tiene que dar exactamente 0. Entonces, ¿qué significa que una expresión cuadrática como la que tenemos aquí sea mayor o igual que 0? Significa que o no tiene soluciones reales o tiene solamente una. ¿Por qué significa que no tiene soluciones reales? Porque es mayor que 0. ¿Ven? ¿Por qué podría ser que sí tenga una solución real? Porque podría ser igual a 0. ¿Ven? Entonces, cuando una expresión cuadrática es mayor o igual que 0, simplemente significa que o no tiene soluciones reales o tiene solamente una. Y eso se traduce en que el discriminante tiene que ser negativo o a lo sumo igual a 0. ¿Ven? Y pasaría exactamente la misma situación si fuera, digamos, la función cóncava hacia abajo. Pero si quieren, ahorita repasamos bien lo de funciones. Aquí, por decirlo de alguna forma, estoy medio atravesando el caballo con lo de función cuadrática. Lo que pasa es que quería que vieran gráficamente que cuando una expresión cuadrática es mayor o igual que 0, si yo lo veo desde el punto de vista gráfico, representa una función cuadrática que está completamente por encima del eje X. Y eso significa que puede tocar al eje X solo en un punto o puede que no lo toque. Y en otras palabras, que es el análisis que uno tiene que hacer, eso significa que el discriminante tiene que ser menor que 0 o igual a 0. Entonces ahora, el discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Y el discriminante es b a la 2. Estoy tomando la incógnita como si fuera m, porque yo necesito encontrar los valores de a. Menos 4 por a por c. Esto me tiene que dar menor o igual que 0. ¿Y qué estoy generando? Una inecuación que tiene únicamente una variable. ¿Ven? Lo que pasa es que nos va a quedar una cuadrática. ¿Ven? ¿De acuerdo? Pues vamos a simplificarla bien. Pero ya hicimos la parte fuerte, digamos, del ejercicio.
Así. Nada más, déjenme ver si puedo sacar. Eso tiene factor común. Lo que pasa es que estoy viendo cuál es el más grande. Creo que es cuarta, lo más que puedo sacar. Vamos a ver, si yo saco cuarta, me queda 24a a la 2 menos 100 más 84. No, todavía puedo sacar mitad incluso. O sea, no sé si se percatan de lo que estoy haciendo. Estoy tratando, digamos, de simplificar. Es más, yo pude haber sacado un 16 a factor común, de hecho. Vamos a ver. Si saco un 16, me queda 6, me queda 25 y me queda un 21. Sí. Pues voy a quitar esto para tener una inecuación más simplificada. ¿De acuerdo? Pues voy a sacar un 16 a factor común. Y obtengo esto. Y ahora sí. Hay que resolver esa inecuación y era el otro punto, digamos, que quería repasar en este problema. Nos ha demandado tiempo, pero es porque hay cosas, digamos, que hay que analizar desde el punto de vista conceptual. Entonces, por ahí y también, o sea, como les dije al inicio, ¿verdad? El taller se está centrando únicamente en resolución de problemas, pero tal vez les puede permitir, por ejemplo, determinar qué cosas tienen que reforzar de este tema de cuadrática. En el sentido de, ok, tengo que saber qué significa el discriminante en una cuadrática y tengo que saber usarlo y cuándo usarlo. Tengo que saber interpretar qué significa que una cuadrática sea mayor o igual que cero. Lo enfocamos desde el punto de vista funcional. Eso nos permitió ver gráficamente que significa que la cuadrática no tiene soluciones reales o tiene solamente una. Eso nos permitió ver, por ejemplo, les tocará entonces repasar función cuadrática, que cuando una función cuadrática, la gráfica no toca el eje X, es porque la cuadrática no tiene soluciones reales. Y ese tipo de cosas es lo que estamos usando en este problema. Entonces vamos a resolver esto. Voy a hacerlo aquí rápido por cuestiones de tiempo. Pero necesito que factoricen esta expresión por inspección. ¿Okay? No me voy a detener ahí. Factoricen por inspección, por favor, eso lo pueden comprobar. Y vamos a ver, voy a lanzar la pregunta. Porque esa inecuación que nos está quedando ahí no es lineal, ¿verdad? Es una inecuación cuadrática. La pregunta es, ¿saben resolver este tipo de inecuaciones? Porque si no, entonces, bueno, y es otra de las cosas que hay que por ahí reforzar. Tengo dos factores aquí. ¿De acuerdo? Voy a hacer un cuadro de signos o un cuadro de variación para poder resolver la inecuación. El cuadro se construye poniendo un factor, digamos, en cada fila del cuadro. Y después se tiene que poner
toda la expresión. Por ahí va el cuadro. Más o menos así. ¿De acuerdo? Nada más estoy fijándome en el temario para comprobar que efectivamente sí. En el temario que está en la página les entra inecuaciones de segundo grado. Entonces, por ello para que sepan, ¿de acuerdo? No sé, como les digo, nadie me dijo nada si saben resolver inecuaciones cuadráticas, pero bueno, hay que hacer este cuadro. Acá van a quedar los infinitos. Jóvenes, cada factor tiene asociado un 0. Así. Y los van a poner en orden en el cuadro. Y ponen una marquita. Ponen una marquita donde van a relacionar el factor con su respectivo 0. Donde van a relacionar el factor con su respectivo 0. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí estamos ya en otro punto del problema. Estamos resolviendo una inecuación cuadrática. El problema nos llevó a eso. Y empezamos a llenar el cuadro de signos. Y contamos. Me voy a esperar acá para ver si hay preguntas. Chicos, si no, digamos, lo habían visto, ¿verdad? Esta es la forma en que se resuelve una inecuación cuadrática. Hay que factorizar. ¿Ok? Hay que factorizar, por eso hicimos inspección. Y cuando ya tenemos la expresión descompuesta en factores, empezamos a construir el cuadro. Cuando me haces la pregunta de qué determinan los signos, ¿te refieres a por qué en cada fila empecé con menos y después cambié a más? ¿O te refieres a qué van a representar para la respuesta final? Ah, ok, las dos. Los signos, por ejemplo, les puedo dar un truco rápido. Vean que yo le puse una marquita, ¿verdad? Que es como la asociación que estoy haciendo entre el factor y el 0. Entonces ustedes se fijan, aquí, vean. Si a la par de la variable del factor hay un número positivo, en ese caso hay un 1, se empieza con menos y después de que pasan la marquita se convierte en más. Esto de acá. Por eso puse menos, menos, más. Vean el otro factor. A la par de la variable hay un 6, es positivo. Se empieza con menos y después de que pasa la marquita del 0, se convierte en más. Si a la par del factor, por ejemplo, si el factor hubiera sido este, a la par hay un menos 7 negativo. Cuando yo llene el cuadro, primero empiezo con más y después cambio a menos. Así se llena cada fila. La última fila es el conteo de signos por columna. Menos y menos me da más. Menos y más
me da menos. Más y más me da más. Entonces, así se determinan los signos de la última fila. Es un conteo por columnas. Y ahora, atención a esto. Los signos de la última fila son los que me van a decir dónde está la respuesta. Vean esta expresión. Yo estoy resolviendo una inecuación. Pero vean el símbolo de la desigualdad, menor o igual que cero. ¿Qué significa que algo sea menor o igual que cero? O que vale cero o es negativo. Entonces yo me fijo en la última fila de la tabla dónde están los signos negativos. En este caso solo hay uno. Eso significa que los valores que puede tomar la A van a estar comprendidos entre 7/6 y 3. Así se resuelve una inecuación cuadrática. El problema o el detalle es que el problema, digamos, tuvimos que pasar por dos análisis previos. El primero fue el del discriminante y el segundo fue lo de mayor o igual que cero. ¿Qué significa que una cuadrática sea mayor o igual que cero? Eso nos llevó a formular una nueva inecuación en una sola variable, aquí la tienen, pero a la hora de simplificar nos quedó una inecuación cuadrática. ¿Y cómo se resuelve eso? Factorizando, obteniendo los ceros de cada factor y construyendo el cuadro de variación. Al final, para dar la respuesta a la inecuación, ustedes se van a fijar qué inecuación estaba resolviendo. En este caso, menor o igual que cero. La expresión tiene que ser negativa. Me fijo en la última fila dónde están los signos negativos y eso me da la respuesta. Y esto responde ya completamente el ejercicio. A mí me estaban preguntando los valores de A, de hay un montón. Están comprendidos en el intervalo que va de 7/6 hasta 3. Preguntas. Ok, perfecto. Yo creo que sí nos da. Ok, me dicen que no entendió, pero necesito que me digas en qué parte. Y Alejandro, ¿Cómo se hubiera escrito la respuesta final si en vez de un menor que cero, menor o igual que cero, hubiera sido un mayor que cero? Por ende, nos sí, tuviéramos más. sí, muy buena pregunta. La hubieras escrito con una unión. Por ejemplo, si hubiera sido mayor o igual que cero, tu respuesta hubiera sido de menos infinito a 7/6, unión de 3 a más infinito. Efectivamente, porque como tenés dos signos positivos, tenés obviamente que considerar los dos. Lo hubieras escrito como una unión. Y me preguntan un toquecito en el chat que no se entendió bien lo del cuadro. ¿Te refieres a cómo se llenaron los cuadros por fila o cómo se obtuvieron el conteo final? Ok, ¿cómo se llenaron? Ajá. Sí, bueno, obviamente para la construcción del cuadro, ¿verdad? Como más o menos estaba explicando, vos debes tener la expresión factorizada. Voy a más o menos a volver a explicar lo del cuadro.
Uno debe tener la expresión factorizada. Solo pueden haber factores. Se colocan los factores de manera individual y después se coloca toda la expresión. Uno ya tiene que haber obtenido los ceros de cada factor porque en el cuadro se van a poner en orden de menor a mayor. Cuando ya uno pone los ceros y tiene puestos los factores, ponemos una marquita, ¿verdad? Que me relaciona en este caso el 3 con el A-3. Y una marquita que me relacione el 7/6 con su respectivo factor, ¿verdad? Tiene que haber una asociación ahí. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que para empezar a llenar el cuadro por filas, yo me voy a fijar en el número que está a la par del factor. Digamos, por ejemplo, aquí hay un 6. Entonces, esto es como una receta, digamos. Si a la par de esa letra, a la par de la letra del factor, el número es positivo, como en este caso que es un 6, vas a empezar a llenar con menos. Y una vez que pasas la marquita que pusiste, se va a cambiar el signo a más. Ve por ejemplo aquí, hay un 1 positivo. Se empieza con menos y después de que pasas la marquita que pusiste, cambias el signo. Así fue como si llenaron por fila. No sé si te queda clara la persona que me preguntó. Y al final se hace un conteo, ¿verdad? Menos y menos por columna. Menos y menos, etcétera. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vean que tenía bastantes elementos, digamos, a considerar ahí. No voy a resolver este problema, pero sí se los voy a mandar resuelto. Lo que pasa es que quiero hacer el último problema que traía propuesto. ¿Cómo se sabe dónde va la marquita? Me preguntan. Ah, porque ya vos has puesto los factores y has puesto el 0. Entonces, vos lo relacionás con su respectivo 0, que es el 3. ¿Ves? Y este factor, vos lo relacionás con su respectivo 0, que es el 7/6. Así es como sabes dónde pones esa marquita. ¿Estamos? Bien. Bien, chicos, se los voy a dejar por ahí. Si quieren lo escriben, ¿verdad? Por aquello de que no pueda subir hoy el PDF. Es un ejercicio que tiene que ver con sistemas, pero como ya hicimos uno, pues quisiera aprovechar el último problema que traía propuesto. Si quieren, cópienlo así rápidamente y después lo contrastan con la solución que yo voy a subir al chat de Telegram. Les voy a dar un chance, nada más, tómenle un pantallazo. Es un ejercicio de sistemas de ecuaciones. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? Y si quiero por lo menos de lo que nos dé chance hasta las 4, hasta las 6, de hacer este ejercicio. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque es un ejercicio que tiene que ver con función cuadrática. ¿De acuerdo? Dentro de los temas de álgebra, por favor revisen bien el temario que está en la página. Aparecen dos temas que tienen que ver con funciones, función lineal y función cuadrática. Pues quiero resolver este problema precisamente para repasar lo de función cuadrática, que ya más o menos hice como una relación en el ejemplo anterior, pero es que de fijo hay que aplicar
ese tema de función cuadrática. Vamos a ver cómo nos va. Nos están dando tres números, x, y, z, que están relacionados mediante esas dos ecuaciones. Vamos a encontrar cuál es el valor más grande que puede tomar esta expresión. ¿Y por qué les digo que es un problema que tiene que ver con función cuadrática? Si algunos ya han estudiado ese tema, es porque cuando a uno le preguntan por cosas máximas o mínimas y aparecen expresiones cuadráticas, uno puede calcularle lo que se llama el vértice a esa función cuadrática. Y el vértice, dependiendo cómo sea la función, va a representar un punto máximo o un punto mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo voy a resolver yo el problema. Primero voy a tomar en cuenta el sistema que está puesto ahí. Voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar x más y. 6 menos z. No tenemos mucho tiempo, entonces por lo menos quiero que me sigan ahí un toquecito con la forma en que yo voy a resolver el problema. Estoy tomando la primera ecuación y estoy despejando x más y. Voy a tomar la segunda ecuación y voy a despejar el xy. xy es igual a 5 menos yz menos xz. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué despejó el xy? Porque resulta ser, vean esto, que yo puedo sacar aquí un menos y puedo sacar una z a factor común. Entre estos dos términos, yo puedo sacar un menos y puedo sacar una z. Si yo lo hago, aquí me va a quedar una y más x. Y resulta ser que este y más x es este mismo x más y que despejé de la primera ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituirlo. XY es igual 5 menos Z por 6 menos Z. Ustedes me dicen, por lo menos digamos, si lo que interesa del problema es si se está entendiendo lo que estoy haciendo. Evidentemente aquí hay cuestiones del por qué, digamos. Pero, a ver, vamos a dejar eso un toquecito de lado por el poco tiempo que tenemos. ¿Sí? Y entonces al final yo de acá puedo concluir en realidad que XY es 5 menos 6Z más Z cuadrado. Ya no puedo hacer más simplificaciones. Y ahorita se van a dar cuenta por qué es que estoy despejando el X más Y de la primera ecuación y estoy trabajando el XY de la segunda ecuación. Okay. Entonces ahí más o menos medio jugué con el sistema de ecuaciones. Ahora voy a trabajar con la expresión que yo quiero maximizar.
Voy a tomar la expresión que yo quiero maximizar. Voy a resolver esta fórmula notable. Y de cierta forma, yo necesito que me aparezca un X más y necesito que me aparezca un XY para poder usar esas dos ecuaciones que tengo ahí. Entonces, voy a hacer un trucazo. Vean lo que voy a hacer. Esto es X a la 2 más 2XY más Y cuadrado menos 4XY. Eso es un trucazo. Dense cuenta que esta expresión, si yo la simplifico, es esta misma. Es la misma. Solo que estoy haciendo algo conveniente, muy conveniente. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto que ahora tengo aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Es una fórmula notable desarrollada. Es X más Y al cuadrado. Ya hice que apareciera un X más Y. Y aquí me quedó un XY. Entonces, ¿qué voy a hacer? Después de haber hecho ese trucazo, ahora simplemente lo que voy a hacer es que en vez de X más Y, voy a poner esto. Y en vez de XY, voy a poner esto. ¿Y qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo una expresión cuadrática en términos de una sola variable. ¿Ven? Entonces yo la voy a poder visualizar como una función. Vamos bajando aquí. Voy a resolver la fórmula notable. Voy a distribuir. Y voy a simplificar. Menos 3z cuadrado más 12z más 16. La simplificación me está generando una cuadrática, una expresión cuadrática en términos de una sola variable, que yo la puedo visualizar como una función. ¿Ven? Y al ser una función cuadrática, y a ver chicos, vean el número que está a la par del término cuadrático. Es menor que 0. Esto es lo que tendríamos entonces una función que se llama cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Acá
Me van a disculpar un toque, ¿verdad? Si algunos no tienen este tema. El asunto es que entonces por lo menos les estaría dejando por ahí que tienen que estudiar esto de cuadrática. ¿Ven? Cuando en una función cuadrática el número que acompaña al término cuadrático es negativo, representa una función cóncava o cóncava hacia abajo. Y eso quiere decir que esa función tiene un punto máximo. Este punto máximo es el vértice, Alejandro. El vértice lo puedo sacar haciendo menos b entre 2 por a, ¿no? Exactamente. Ajá, a eso es a lo que vamos. ¿Ven? Entonces, ya habiendo verificado que es una función cuadrática cóncava hacia abajo, digámosle así, el vértice se convierte en un punto máximo. Calculando el vértice, voy a poder responder esta pregunta. Y efectivamente, como dice el compañero, una de las componentes del vértice, en este caso estamos trabajando con variable z, es usando esta fórmula, menos b entre 2 por a. Esta fórmula de acá es la componente, pongámoslo entre comillas, componente x del vértice. Nosotros lo tenemos todo. ¿Cuánto vale la b? La b vale 12. Entonces me va a quedar menos 12 sobre 2 por a. Y si yo simplifico, esto me da 2. Esto que estamos haciendo es porque al estarme preguntando por el valor máximo de una expresión cuadrática, cuando yo la cuadrática ya la tengo expresada en términos de una sola variable, le calculo el vértice. El detalle es que esa fórmula que pusimos ahí, menos b entre 2a, no me da el valor máximo. Me dice dónde se alcanza el valor máximo. Esto dice dónde se alcanza el valor máximo. O sea, el valor máximo ocurre cuando z vale 2. Pero no me está diciendo cuál es el valor máximo. ¿Qué tengo que hacer para calcular ese valor máximo? Agarrar este 2, que fue calculado con la fórmula, y sustituirlo en la función cuadrática. F de 2, vean ahora la notación. Me voy a ir a la función cuadrática y simplemente voy a sustituir la z por 2. Yo lo hago así. Sin embargo, para calcular esa expresión también hay una fórmula, pero podría ser un poco más engorrosa que hacer esto. ¿Qué significa el vértice? El vértice es un punto, es un par ordenado. Tiene una componente X, ¿verdad? Y una componente Y. El vértice te indica, por ejemplo, si la función es cóncava hacia abajo, se convierte en el punto más alto de la gráfica. Y si vos tuvieras una función cóncava hacia arriba, o lo que se llama correctamente una función convexa, el vértice es el punto más pequeño de la gráfica. Independientemente si vos tenés una función cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, el vértice siempre lo vas a calcular con la misma fórmula.
Lo que pasa es que la componente X del vértice, o sea, esta fórmula, te dice dónde se alcanza ese valor máximo o valor mínimo. Pero si vos querés saber cuál es ese valor máximo o ese valor mínimo, te tocará tomar ese resultado y sustituirlo en la variable de la función. Una cosa es dónde se alcanza y otra cosa es cuál es ese valor máximo o valor mínimo. Y ahí estamos entonces con el problema. Este sí quería hacerlo, precisamente por este componente de función cuadrática, que teníamos que calcular el vértice.